Vamos a estar hablando respecto a la forma en que están expuestos nuestros niños al colegio a ciertas situaciones que pueden ser estresantes, particularmente con la exigencia académica, y de qué forma eso también repercute en su salud y, obviamente, cómo poder mejorarlo. El día de hoy vamos a estar conversando con el doctor José Luque, que es pediatra de la Universidad de Chile, y también con Anita Isla, educadora, sobre la medicina y la educación antroposófica. Un aplauso para ellos. Un aplauso, León. Tú te incorporas con nosotros acá. ¿Cómo por favor, están? aquí, ahí, al Hola. lado ¿Qué tal? de la educadora. Por aquí, favor, de pase por Permiso, aquí. perdón. ¿Sí? ¿Cómo estamos, chiquillos? Muchas gracias por Muy estar acá bien. con nosotros. Nosotros estábamos hablando acá en Bambalina y créeme que enganchamos al tiro con la conversación. Es súper interesante esto de la antroposofía. Yo ya te quiero trazar ciertos lineamientos, pero primero quería contarles que estoy muy contenta de estar en una cocina. Porque qué algo rico, ¿no? que hemos olvidado los padres y los educadores es que la cocina antes era el corazón del hogar. Claro. Y yo creo que el corazón del hogar en educación es lo que se ha perdido, Mira. tanto en los colegios como en las casas. Y para entrar en el tema, la antroposofía es una ciencia, es una filosofía que reconoce al ser humano como un ser trimembrado, que tiene cuerpo, alma y espíritu. Y particularmente la educación toma este concepto de manera muy seria y no visualiza al niño solo como un ente o un ser que va a tener que ser llenado de contenido, sino que Adoctrinado, incluso. y llenado de contenido y también desprovistos de contenidos que son humanos y necesarios, como por ejemplo las artes, la música y la ciencia. Yo creo que ahí más o menos podría contarles yo que yo soy educadora, pero soy profesora Waldorf, ¿ya? Los profesores Waldorf se fundamentan en la antroposofía, y la antroposofía ve a este ser humano niño como un niño y no como un adulto en miniatura, que eso es lo más importante. Ahora, entender de alguna manera y tener ciertas directrices de cómo educar a nuestros niños es precisamente, me imagino, uno de los objetivos de este congreso que tiene que ver con la salud y con la educación infantil. Doctor, ¿con qué nos vamos a encontrar como padres en este congreso? Este viernes 1 de junio, en la Universidad Católica, en el Centro de Extensión, va a haber un congreso que es de educación y salud. Y esto es por eso yo soy pediatra y ella es educadora, y es tal vez uno de los temas más relevantes que tiene este congreso, de en el fondo demostrar que para educar hay que hacerlo en salud. Y para eso hay que ver las etapas de los niños. No es lo mismo un niño de 5 años con un niño de 10, con un niño de 15. ¿Cómo se genera el cruce de la educación con la medicina? Esa es una muy buena pregunta porque en realidad es algo nuevo para salud y educación. La medicina tradicional, yo cuando estudié pediatría nunca me hablaron de eso, Claro. y en la educación tradicional tampoco. Lo que pasa es que hay aspectos biológicos, fisiológicos y emocionales que van cambiando. Ya. Un niño de 3, 4 años, él está absolutamente sumergido en lo que es su metabolismo, está creciendo, está desarrollándose, está formando sus órganos. Y niños de esa edad lo que tienen que hacer es jugar, alimentarse bien y moverse. Y por supuesto en un cobijo, en un amor. No es momento antes de los 5 o 7 años de empezar todo lo que tiene que ver con el aspecto intelectual, la lectoescritura, las matemáticas, etcétera, etcétera, de exigirles notas, de hacerles presentaciones, de estresarlos. Realmente eso complica mucho y compromete a un niño, y es lo que vemos nosotros en las consultas médicas, en las consultas de los terapeutas. O sea, habría que hacerse la pregunta, ¿por qué los psicólogos, los psicopedagogos, los fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales tienen sus consultas llenas? Claro. Y es porque nuestra educación está demasiado llevada, poniendo el énfasis en el éxito y en el rendimiento, y eso genera estrés, y ese estrés se va a lo físico, a lo emocional Y al espíritu. y incluso a nosotros a lo espiritual. Y en ese sentido también hay ciertos fenómenos que podríamos atribuir a la educación actual, la educación generalizada, por ejemplo, el tema del bullying o ciertas enfermedades que empiezan a aparecer en algunos niños, también sobre todo que son características de ciertas edades, para hacer también el cruce un poco con el tema de la salud. Sí, por supuesto. Desde el punto de vista físico, o sea, si bien tenemos la contaminación, tenemos la alergia, todo eso en alguna parte también está supeditado a este estrés que yo les decía. El estrés infantil entre los 3, 5, 7 años es el momento de la vida donde mis órganos, hígado, vaso, corazón, pulmones, toda la parte respiratoria se está formando y está madurando. Por lo tanto, precisamente si yo distraigo a esta biología que está en esos procesos con aspectos intelectuales, se va a formar más o menos. La inmunidad no va a ser la misma. Entonces la inmunidad, en vez de decir esto es un polen que no me amenaza
o es, digamos, un material inerte que no tiene ninguna amenaza, lo dejo pasar, voy a reaccionar y voy a generar una alergia, que es el principio de la alergia. Claro, por eso decía también hay ciertas Sí. edades como que uno podría atribuir que empiezan a manifestarse ciertas Sí. patologías o enfermedades o por lo Exactamente. menos algunos síndromes. Pero en ese Sí. sentido también es interesante lo que tú dices, porque hace un par de semanas atrás leímos varios acá el reportaje que sacó la revista Paula respecto a este coaching que se le hacía, que es una especie de preuniversitario para niños, para que pudieran acceder al colegio. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Y también, Terrible. obviamente, Wow. me imagino que atenta un poco contra los principios que defiende la antroposofía. Sí, bueno, dos cosas. Yo, a mis amigos médicos, a algunos no les gusta esto, pero Rudolf Steiner, que es el creador de la antroposofía, el fundador, el filósofo detrás, él dice que la medicina educa y la pedagogía sana. Wow. O sea, ¿cierto? Estamos totalmente de Sí. acuerdo. Y nosotros, bueno, recibimos a estos niños que están con este estrés a los colegios Waldorf hoy día. Voy a decir por gracia y por desgracia, están llegando niños que salen de la educación tradicional con un estrés bastante importante, bueno, con problemas de déficit atencional que no son tales tampoco. Yo creo que ese es un tema del primer Congreso de Educación y Salud, que fue hace unos años atrás. Pero particularmente con lo que tú dices, para nosotros eso es brutal. O sea, preparar a un niño para que entre al colegio como si fuera a entrar a una universidad. Además, a un niño pequeño que, como dice José Antonio, está dedicado a la construcción de su cuerpo físico, de sus órganos físicos, y ya empezar a alimentar solamente el órgano cerebro en desmedro de toda su corporalidad es terrible. Nosotros lo entendemos y entendemos que los padres tienen la necesidad de que sus niños se incorporen a un colegio. Pero no podemos entender que en los colegios no haya diversidad. Y aquí también voy a tomar un poco el tema de la ley de inclusión. En Chile hay una ley de inclusión que nadie pesca, esa es la verdad, porque inclusión significa que en tu colegio de excelencia también tienes que tener niños que tengan problemas de hiperactividad, de autismo, déficit atencional. Como país a lo mejor no estamos totalmente preparados todavía y hay que preparar profesionales para eso. Pero eso es un tema, o sea, en los colegios de élite o los colegios de excelencia hay un solo tipo de niño que es aceptado y un niño que se sale un poco de la norma, que no necesariamente tiene problemas, ya se estresa por la exigencia. Qué importante también es desarrollar en ese sentido para un niño la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Y entender, porque finalmente le va a dar mucho más herramientas para enfrentarse a la vida que saber cuánto es 2 más 2, finalmente, a muy temprana edad. ¿Cómo ha cambiado la educación? Yo me acuerdo, yo estudié en una escuela pública hasta los 15 años, viví en Monte Grande, ¿ya? Y de alguna manera nosotros estábamos 3 cursos dentro de una sala. Por ende, el profesor nos pasaba un libro correspondiente a cada uno de nuestros grados. Teníamos que hacer 10 hojas de ese libro. El que terminaba podía salir a recreo. Y después me encontré con una educación un poco más exigente, donde también de alguna manera eran todos mis ramos en inglés. O sea, a mí me cambió mucho la película. Como que viví el yin y el yang de la educación en Chile, de la pública a la privada. ¿Cómo ha cambiado la educación hoy día? ¿Por qué comenzamos de alguna manera a estresar o a sobrecargar a nuestros niños a tan temprana edad? Mi hija tiene 6 años y le mandan tareas. Y las tareas las tengo que hacer yo al final con ella. Entonces, yo ya pasé esa etapa. ¿Por qué tengo que de alguna manera que después sale a las 3:30 de la tarde, ir a buscarla al colegio y hacer tareas? O sea, está ya hasta las 5 o 6 de la tarde en el fondo en eso. Sin duda. ¿Cómo lo ve usted, doctor? ¿Cómo Sí, lo ve usted, Anita? claramente yo creo que han habido una conjugación de factores. Con una buena intención de hacer más eficiente, por decirlo así, los dineros destinados a salud, de hacer más eficiente la labor de los maestros, de los profesores y profesoras, la verdad que se ha complejizado y se ha complicado la cosa y se ha llevado a tal punto que en realidad hoy día educación es sinónimo de eficiencia y de éxito. Y se pierde todo el aspecto que comentaban delante Anita, ¿no es cierto?, que tiene que ver como el corazón del hogar, en el fondo, de llevarlo a la educación. Y desde esa perspectiva, la educación está generando un estrés enorme. Junto con eso aparece el CIMSE, que el CIMSE, el sentido original era, ¿no es cierto?, ir más o menos como estaba la educación pública y privada, como ir equiparando, que en términos de diagnóstico puede ser una herramienta. Un buen indicador. Un buen indicador, pero, de hecho, vino una comisión tiempo atrás, una comisión francesa, y decía, el CIMSE por ningún motivo tiene que ser público.
porque en el fondo se ha convertido, ¿no es cierto?, En una competencia. En una competencia y un eslogan. Véngase a mi colegio porque tenemos el CIMSE mejor. Y eso que hace estresa a los niños de ese colegio porque tienen que mantener ese estándar. Y, digamos, estresa a los niños de los colegios que no lo tienen porque tienen que subirlo. Claro. O sea, el CIMSE se ha convertido en realidad en algo muy negativo en vez de ser que originalmente era positivo. Si el CIMSE fuera anónimo y solamente, digamos, solamente se supiera a nivel de ministerio y de los colegios, realmente podría ser una herramienta, pero en este Chile de hoy está complicando mucho. ¿Y para qué decir la PC1, ¿no es cierto? Y esta cosa de ser éxito significa, ¿no es cierto?, ciertas carreras profesionales, ganar cierta cantidad de dinero, tener cierto estándar. Y nos olvidamos de la felicidad que está tan lejos de eso. Sí. La felicidad la construyo yo. Yo soy la medida de todas las cosas para saber cuándo soy feliz. Y eso hay que educarlo desde el kinder. Y en ese sentido, estos son algunos de los temas que me imagino van a estar incluidos dentro de este tercer congreso. Cuéntanos un poco dónde se va a desarrollar y si es que para cualquier tipo de persona. Bueno, y por eso en realidad está todo el mundo invitado. Padres, yo digo padres, madres, familia, porque hoy en Chile tenemos Y quienes no una tenemos familia hijos diversa. también. Es que voy hacia allá. Padres, madres, familia, personas de la sociedad que le interese la educación y la salud. Y que queramos un país mejor. Yo creo que eso es médicos y educadores. Anita, Y José. terapeutas. Y Terapeuta. terapeutas. Anita, José, Muy de verdad, importante. un súper tema. Es importante para nosotros como programa exponerlo, hacerle entender a la gente que no solamente la educación debe ser de una manera, sino que hay distintas maneras de plantearla, de educar a nuestros hijos, de formarlos y posteriormente las herramientas con las cuales ellos se enfrentan a el diario vivir, a la vida, a ser felices. ¿no es cierto? Exacto, las entradas en otrocaminoesposible.cl y la pueden encontrar y también el resto de la información y agradecerles por supuesto por habernos acompañado el día de hoy.